Queridísimos amigos de la Divina Misericordia, queridísimos coordinadores en todo el mundo, paz y feliz año nuevo a todos ustedes. El Señor sea con ustedes. Bien, qué alegría que podemos alabar al Señor para el último Congreso Apostólico Mundial de la Divina Misericordia de Cracovia. Fue un congreso realmente universal, con tantos obispos de todo el mundo, 200, de más de 60 países del mundo entero. Fue una ocasión de profundizar la Divina Misericordia, de alabar al Señor por este grande done a través de Juan Pablo II, por Santa Faustina, y fue también una ocasión para animarnos a vivir la misión de la Divina Misericordia a servicio de toda la Iglesia universal. Bien, está adelante de nuestros ojos los años que vienen. Antes de todo lo que dijo el cardenal Christoph Schönborn al final del Congreso de Cracovia, tenemos la misión de desarrollar los congresos nacionales, regionales, continentales, y no olvidamos los congresos diocesianos de la Divina Misericordia, de manera que todos los fieles de las parroquias, de nuestras diócesis, de los movimientos, de los varios servicios, que todos se sientan motivados y tocados por el misterio de la Divina Misericordia en su vida. Ninguno tiene que sentirse fuera de este misterio. Nosotros tenemos también una tarea muy importante de hacer que todos aprendan a vivir con amor en este misterio. Bien, la tercera cosa muy importante es que nos preparamos al tercero Congreso Mundial que tendrá lugar en Bogotá en el año 2013 o 2014, según las decisiones de los obispos que os comunicaremos en los meses que vienen. Será un congreso muy precioso, porque el dinamismo misionario, la participación de jóvenes, ofrecerá a los congresos mundiales una nueva dimensión que dará de profundizar y de desarrollar la dimensión misionera de la Divina Misericordia para la nueva evangelización. El mundo tendría miedo de un Dios que no sería el Dios misericordioso. Entonces, preparamos este congreso con todos, con la Colombia y todos los países de América del Sur, de América Latina, a todos ustedes. Un feliz año nuevo. El Señor ilumine el rostro de ustedes con la luz de su Divina Misericordia. Gracias, y nos vemos en vuestros congresos nacionales y continentales, y también y especialmente en Bogotá. Con mucho cariño os saludo también a nombre del cardenal Schönborn. Bendiciones.